Y bueno amigos, todo listo para este primer video del día. Voy a grabarme un par de videitos ahorita en la noche porque voy a tener un día bastante ocupado o sea, el día que estés viendo este video, que se supone que es el 26, si no estoy mal, voy a tener un día bastante ocupado. Entonces decidí hacerme un par de videitos en la noche, dejárselos ahí programados. Espérenme, me programa aquí un poquito mejor por la iluminación que está viéndose la luz atrás. Y dije, bueno, voy a hacer un par de videos, los dejo programados, queda todo bien ready. Y los muchachos, que sé que algunos de ustedes, no es que seamos la comunidad más grande de la historia de internet, pero sé que muchos de ustedes están disfrutando del contenido que tengo para ustedes y eso me alegra muchísimo. Entonces, obviamente, ¿cómo los voy a dejar mal? Es que me tiene como un poco incómodo esta situación aquí con el tema de la luz. Vamos a decirlo así, yo creo que aquí quedamos perfectos. Entonces, bueno chicos, vamos a ver una cosita porque, bueno, hemos visto un montón de cosas estos días. Efectivamente, por el tema del Barça y todas estas cosas que venimos hablando de el Super Barça de Flick y no sé qué, que también fue en algún momento el Super Barça de Xavi, y realmente, bueno, ya vamos a escuchar varias cosas. Me gustaría que tuvieran en cuenta lo que vamos a ver sobre el final del video, porque don Juanma Rodríguez le ha metido un repaso histórico, pero de muy pocas veces visto, a el Lobo Carrasco, que bueno, cualquier persona medianamente serio y con dos dedos de frente le coloca en su sitio. Y bueno, lo de Juanma Rodríguez hoy es que no va a ser la excepción. Vamos a empezar con este video de Edu Aguirre, que no es que sea mi tertuliano, de hecho no tengo ninguno favorito. Podría decirse que José Luis Sánchez o Juanma Rodríguez, porque me parecen tipos bastante sensatos, pero con Edu Aguirre, con Roncero, con Alfredo Duro suelo coincidir realmente bien poco, y yo creo que esta vez va a ser una de las veces que voy a coincidir de manera brutal con Edu Aguirre. Voy a pausar un momento aquí porque esto me tiene como moviéndose mucho. Y bueno, ya en teoría no debería moverse mucho más. Entonces, bueno, vamos a arrancar con lo de Aguirre y después escuchamos lo de Carrasco y la respuesta de Juanma Rodríguez, una de las cosas más brillantes que he escuchado en mi vida. Mucha atención, recracks. Pero de verdad que una cosa es darle valor y otra cosa es la necesidad que tenéis en Barcelona desde hace años de agarrarse a cualquier cosa. A cualquier cosa. Sí, el Barça, no, esto es cualquier cosa. Vamos a ver, que para mí esto es cualquier cosa. Llevamos 7 jornadas y el Barça no va a ganar la Liga en marzo. Os lo adelanto. Hace 2 años lo ganó. Hace 2 años lo adelanto en exclusiva. A ver, el Barcelona tenéis la necesidad. Tenéis la necesidad, como siempre, igual que el año pasado en cuartos de final. Ya, vamos a ganar la Champions, vamos a ganar la Champions. Llegó Mbappé y os metió 4. Es decir, tranquilidad. El Barcelona está en la situación en la que está. Y el Barcelona a día de hoy yo creo que no juega tan bien, no juega tan bien como para ganar la Liga en marzo, que es lo que queréis vosotros. Yo creo que este Barcelona juega bien, pero no tan bien. Que Villarreal en muchas ocasiones y que atacando no está tan bien. Hablo de ahora también. Hablo de lo que les decía de Edu Aguirre, y me parece una brutal realidad, una realidad absolutamente bestial. Detenerse a pensar que Eduardo Aguirre ha puesto en su sitio a muchísimos culés, que creo que la palabra clave de todo esto, muchachos, es esa necesidad, que es una realidad, de querer agarrarse a cualquier cosa. Llevan tantos años tragando mierda y pasando por las de Caín, que llega un punto en el que cualquier cosa les parece increíble y suficiente. Yo entiendo que, bueno, el fútbol es para ilusionarse, y quiénes somos nosotros para decirle a esta gente si debe o no debe ilusionarse, ¿no? Pero sí entendemos que esto le ha pasado al Barça 1500 veces y, bueno, sabemos cómo suele terminar. Vamos a ver, porque es un proyecto diferente, las cosas han cambiado. Ahora tienen un entrenador serio, a diferencia de de las últimas temporadas en las que tenían al bufón de Xavi. Y bueno, creo que nos vamos a reír. Yo tengo seguro que nos vamos a reír. Y bueno, vamos a ver cuál el nivel de risa. Vamos a ver hasta qué cierto punto llega. Pero de que van a llegar las risas, van a llegar. Así que muy de acuerdo con Eduardo Aguirre, y como pocas veces realmente. Pasamos a lo de Carrasco Lobo. Y bueno amigos, aquí está lo que pasaba con Lobo Carrasco, que se puso a decir un montón de barbaridades. Perdonen que me esté sobando tanto los ojos, pero es que venía en la moto de noche y lloviendo, mucho polvo, y los ojos los tengo que no me los aguanto. Y bueno chicos, entonces aquí les explico rápidamente. Lobito Carrasco ahí haciendo un pequeño ridículo con estos discursos de toda la vida, que no se cansa, y como que no se cansa de recibir humillaciones, porque lo que le vamos a ver ahorita que le hace Juanma Rodríguez es que es bestial, es sencillamente bestial, y ya van a ver por qué les estoy diciendo esto. Así que bueno, vamos a reproducirlo, cracks. Paso de insultos futbolísticos. Hablo para profesionales, no para fanáticos. Mensajes como el de Benzema. Exactamente igual.
Los hemos invitado 8 años a que vengan. Ni uno he conseguido un beneplácito, un sí, una admiración. Es increíble, no se dan cuenta que la gente lo que piensa de ellos cuando dicen estas barbaridades. ¿Sabes lo que piensan? NT y sabe de fútbol, pero es que le interesa decirlo, porque si no, no lo van a sacar mañana en las redes sociales. Hay que tener un poco de orgullo y de decencia futbolística, personal. No se puede venir al mejor programa para mí a decir esas... A ver, ¿qué queréis? ¿Un combate? ¿Queréis un combate? No. Si queréis un combate, nos ponemos los guantes. No, que tenéis cosas muy buenas, que aquí estamos para aplaudirlas, pero el Barça es líder. El Barça ha tenido un entrenador que ha tenido las pelotas de meter a jugadores jóvenes. Y eso estáis por debajo. No todos. Los que sabéis de fútbol reconocéis eso, pero no se puede tener dos caras. Vamos, hombre. No se puede jugar a ganar siempre. Aquí se viene para decir tu verdad, pero no la que te interesa decir. Eso es muy diferente. Entonces, llevo escuchando, bueno, cada opinión, intento ser muy respetuoso con todos vosotros, pero sinceramente, coñe, que ya ha pasado mucho tiempo, que ya está todo ventilado. Está. Ya no hay nada que señalar, ya está todo hecho. Y bueno, chicos, ahí está el discurso del que les hablaba, de este señor que llega a un punto que uno a veces se detiene a pensar y escuchar y hasta te marea de tantas cosas que dice absurdas. Pero bueno, la finalidad de esto es, me da mucha risa que utiliza una de las frases es: no hablo para fanáticos, como diría Benzema, y utiliza la frase de Benzema: yo hablo para gente que sabe de fútbol. Una persona que hace días trajimos al canal un clip de hace un tiempo que dijo: muy pronto Messi se va a convertir en el máximo goleador de la historia del fútbol. Pero hoy eso no importa tanto. No hay nadie más fanático que el señor que estamos escuchando aquí. Y encima utiliza esa frase de que no habla para fanáticos. Es que es sencillamente ridículo. Y después que el Barça tuvo un entrenador que tuvo pelotas de jugar con la gente de la cantera. Pero es que si el Barça no tiene más jugadores, ¿a quién va a colocar? Tú me vas a decir que Hansi Flick, pudiendo haber fichado a Kimmich con Kevin De Bruyne, a Haaland, con, yo qué sé, con Rodrigo y o cualquier otro extremo del mundo, y estuvieran jugando estos chicos. Eso no se lo cree absolutamente nadie. Y es que no hace falta sino regresar al pasado reciente, cuando pudieron fichar, siempre estuvieron cubriendo posiciones y tapando a jugadores de la Masía. Ahora, porque bueno, están teniendo cierto éxito en cuanto a resultados, están ahí sacando pecho, pero quieren hacernos ver como que es que el entrenador es un genio y lo está haciendo porque es brillante, y todo lo contrario, lo está haciendo porque no tiene de otra. Pero aquí lo bueno de todo esto es la respuesta de Juanma Rodríguez, que me parece increíblemente de locos. Y bueno, amigos, don Juan Manuel Rodríguez llega con todo y 1 minuto 30 de pura brillantez definitivamente. Muy buenas. La verdad es que Josep estaba sorprendido por el atronador silencio de Lobo Carrasco, pero después de oírle, habría preferido que hubiera seguido en silencio. Mira, como nos ha pedido hacer ¿cómo has dicho, Lobo? Un recurso, un pliego. He hecho lo que he podido, ¿eh? Sobre la marcha, no he tenido mucho tiempo tampoco. Si me hubieras dado más tiempo lo habría hecho mejor. Yo, Juan Manuel Rodríguez, en Madrid, a 26 de septiembre de 2024, alego que 1. Me declaro incompetente para realizar un mínimo análisis sobre el comentario efectuado por el señor Francisco Carrasco en el programa llamado El Chiringuito. 2. Declaro a su vez que mi incompetencia no es intelectual, sino de carácter práctico, puesto que no se puede analizar un discurso tan inconexo, deslavazado y fanatizado como el del citado señor, conocido por su defensa a ultranza del yogo bonito y ahora de repente amante del unocerismo. 3. No puedo ir más allá en este recurso presentado ante su pedreroleza, puesto que el señor Carrasco ha demostrado en su única intervención, hasta el momento desafortunada, en mi opinión, justo todo lo contrario de lo que él exige a los madridistas, o sea, el mínimo respeto. 4. Recordarle, eso sí, al señor Lobo, que cuando ese crío de Rosario llegó al Barcelona, el Real Madrid le sacaba 6 Copas de Europa y que cuando se fue le aventajaba en 9. 5. Quedo a su disposición para cualquier pataleta. Atentamente, Juan Manuel Rodríguez, un fanático. Lo que he podido hacer así sobre la marcha, ¿eh?
Es que es sencillamente brillante. Es una manera educada pero bestial de taparle la boca al sinvergüenza este, que repito, muchachos, es que es preocupante la manera como porque he dicho muchas veces que muchos de ellos son personajes, pero este tipo tengo la sensación de que todo lo que realmente comenta y dice se lo cree, y creo que esa es la parte preocupante de todo esto. Pero bueno, realmente y afortunadamente existen personas como Juanma Rodríguez, en algunos momentos también José Luis Sánchez, aunque un poco más serio. Juanma Rodríguez lo tira más como en la parte del humor, pero además está siendo bastante brillante. Bien, eso de Carlos ahí, el amigo Carlos, que siempre está mandándome contenido por Twitter. Y bueno, es que realmente me pareció brillante y creo que él dijo todo lo que probablemente queríamos escuchar que alguien le dijera. Además lo ha hecho de una manera respetuosa y lo ha mandado a meterse la lengua donde prácticamente no le dé el sol. Así que nada, espero por supuesto saber sus opiniones. Más tarde creo que sale un videito de Mollorons ahí haciendo el ridiculito como siempre en ESPN. Y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.